identidad. I see trees of green, red roses too. I see them blue. Bueno, la segunda parte del programa, justamente con nuestro invitado, en una ocasión especial, vamos a hablar de política. Estás en Unión por Córdoba, concejal ya 2 años y medio. Sí. ¿Va a buscar la reválida o no? No, eso lo vamos a ver. Pronto, después lo vamos a ver en el próximo. No, por favor, con el cassette, no. No sé si el señor director, una vez hicimos con el señor director del programa un cassette con una línea roja, así también. Bueno. Con el cassette, no. Pero bueno, hay una cuestión que no podía evitar, y aprovecho el hecho de que, no sé si tiene el señor director también, la tapa del libro del último que habías elaborado en compañía de otras personas que también aportaron lo suyo en una investigación histórica muy importante de la provincia de Córdoba, acerca de los desaparecidos y asesinados en los años 70. Así es. Muchas gracias por la invitación. Quería arrancar por ahí, por ese lado. Muchas gracias por la invitación. Gusto siempre estar acá. Ya extrañaba que no me hayan invitado en lo que va del año. Lo que pasa es que vos sos muy serio. Has cumplido. No, lo que pasa es que vos sos muy serio. Mire, una vez yo te invité, te quise invitar que te quedaras para luego que estaba Jessie Nash. Cuando yo te dije, va a estar Jessie Nash, cuando viste que estaba Jessie Nash, te fuiste veloz. Un gusto. Ah, bueno. Tenía otro compromiso. Está bien. Por favor, que no se entienda. No, pero esta es tu casa, quiero decirte. Siempre es un gusto estar acá, y más si los temas son de esta trascendencia. Efectivamente, el libro es producto de un colectivo de investigación que integré durante 6 años, dirigido por la doctora Silvia Romano, que es la editora de este libro, y que compila un conjunto de investigaciones de diverso tipo, aglomeradas o reunidas en función de la temática de terrorismo de Estado, violación a los derechos humanos, universidad. Y particularmente lo que yo hice aquí fue escribir un artículo en el que presento algunos resultados de mi investigación doctoral. Mi investigación doctoral en ciencias antropológicas fue sobre una experiencia desarrollada en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, desarrollada durante los años 70, única en su género y sin antecedentes en ninguna otra parte del país, por la forma en que decidieron un colectivo de académicos de empezar a enseñar y problematizar la arquitectura y perseguir determinados fines sociales. Es decir, es una experiencia académica que se gestó en la misma facultad, que cristalizó en un plan de estudios, en la producción de investigaciones, de estudios, de trabajo, y que fue interrumpida violentamente por la última dictadura militar. Esto a colación y en vinculación con este dato importante que yo siempre remarco, que tiene que ver con que la Facultad de Arquitectura es una de las que más desaparecidos tiene. Y este fue uno de los datos que me motivó a desarrollar esta investigación. Y fue la única facultad que desarrolló un proyecto pedagógico académico de esta naturaleza, no solamente en la Universidad Nacional de Córdoba, sino también a nivel nacional en cualquier otra... O sea que esta gente que sufrió el terrorismo de Estado es gente que tenía una visión, por ejemplo, de lo que es la arquitectura de adelantada, una visión distinta de lo que se venía viendo en la época. Que entendía que debían desarrollar una arquitectura en función de un país capitalista dependiente y que había que plantear soluciones estructurales desde la arquitectura y desde el diseño para los diferentes problemas que tenía el país, la provincia y la ciudad. Por ejemplo, integraban a los alumnos en un taller desde primer año hasta 6º año. Esa era la integración vertical. Y a su vez había una integración horizontal de contenidos pedagógicos y a todos los alumnos lo hacían trabajar sobre un tema. En el año 72 el tema fue salud. Entonces, en función de la complejidad, los alumnos de primer y segundo año terminaban elaborando un diseño de un dispensario para la ciudad de Córdoba. Los alumnos de quinto, 6º año terminaban elaborando un hospital de alta complejidad. Pero pensado siempre en función de las necesidades de la sociedad en la que vivían, de la provincia particularmente y del país. Es decir, una arquitectura con mucho compromiso social y pensando soluciones desde el diseño para tratar de abordar algunas de estas problemáticas. También hubo otras problemáticas abordadas. Yo he mostrado, he exhumado algunos documentos, quedaron pocos de lo material producido porque en la Facultad de Arquitectura se realizó una gran fogata y se quemaron muchos libros. La fogata histórica, Hitler hacía eso, ¿no? En la época de Hitler se quemaban libros. Si vos buscas fotos de la fogata en la Universidad Nacional de Córdoba, va a aparecer esa, los militares quemando en la terraza de la Facultad de Arquitectura muchos libros e investigaciones producidas por el Taller Total y mucho otro material que no era producido por el Taller Total,
que es el nombre que se le dio a esta experiencia, así se autodenomina. Bueno, ¿qué le pasó a esta gente que hizo esta experiencia en arquitectura? yo trabajé, recopilé, realicé entrevistas, realicé trabajo de campo, exhumé alguna documentación, y muchos de ellos eran docentes, algunos alumnos. En su mayoría marcan que el taller total los marcó profesionalmente Sí. por esta fuerte vocación social Sí. de la arquitectura que marcó un antes y un después, Sí. que fue como una isla en la institución, en la universidad, y que después terminó predominando un modelo de enseñanza de la arquitectura más orientado hacia el mercado y no un modelo de arquitectura cuya enseñanza tendría hacia la solución de problemáticas sociales de estructura. Sí. O sea, los que sobrevivieron lo recuerdan como algo que los marcó profesionalmente y lo defienden desde el punto de vista pedagógico. Y dentro de esta área, ¿hubo Déjame- desaparecidos? ¿Hubo...? Sí, fue una de las facultades que más desaparecidos tuvo entre docentes y alumnos. Ujú. Todos los desaparecidos de esta facultad eran estudiantes o docentes de este taller total que yo Ujú. investigué. Y déjame decirte también, porque esto nos va a centrar con el tema que vos introdujiste anteriormente, existen un grupo de detractores o aquellos que tienen una mirada distinta sobre el taller total y también sobre lo que se hizo en la facultad y en la universidad en la década del 70. Es decir, quería remarcar esta definición. Muchas veces la defensa de lo que hicieron los militares, vamos a decirlo así, no tiene que ver con los títulos. Existen gentes de título, de mucho estudio, que abonaron y hasta el día de hoy defienden ese proyecto político desarrollado por las Fuerzas Armadas, y yo los estudié bastante en mi tesis de licenciatura en filosofía, que posteriormente publiqué en un libro que se llama Aniquilar y Restaurar, en donde analicé pormenorizadamente algunos académicos muy formados, de mucha trascendencia, de mucha influencia en algunos ámbitos institucionales, militares y educativos, que lo que hicieron fue fundamentar, dar las razones, los argumentos de por qué las Fuerzas Armadas debían realizar eso antes, durante y después. Y déjame aclarar también que existen jóvenes, investigadores jóvenes, algunos no tanto, que todavía siguen tratando de mostrar esta otra parte de la verdad, dicen ellos, de manera que se producen estudios y artículos, y esto que estamos viendo en Facebook es como la parte más provocadora quizá, digamos, un gesto de provocación que en determinado momento... Sí, para mí Sí, es saben como, muy bien que- perdón, ¿no? Para mí es una militancia berreta esta gente que saca este tipo de mensajes en Facebook o en distintas redes sociales, lo que no deja de ser preocupante, porque como comentaba en el bloque anterior, uno después se encuentra con gente en la calle, te digo, hasta familiares, hasta gente querida, o por ahí uno encuentra amigos, que uno no termina de dudar, o uno no tiene quizás dudas sobre que son buenas personas, pero terminan señalando lo mismo, de decir, y pasa que tendrían que volver, porque viste que esto es un desorden, Por esto... eso es importante dar los debates. Es algo en que siempre insisto en las charlas en que puedo dar, en las que puedo participar. Estas situaciones, más allá de que pueden ser gestos provocadores, tienen que ser utilizados para generar los debates democráticos que nos necesitamos. Y vos hiciste muy bien, me parece, en recordar y en traer a la mesa el informe de la CONADEP, todo el esfuerzo que hizo la comisión, la gran posición política y la decisión de Raúl Alfonsín. Y yo siempre vuelvo al informe de la CONADEP, porque el informe de la CONADEP lo que hizo fue sentar las bases primeras de la investigación fehaciente que nos permitió determinar una cantidad básica, mínima, demostrada, de datos documentados de personas detenidas desaparecidas, que llegó a los 12.000 casos en aquel entonces. Y además permitió mostrar algo muy claro. Estadísticamente yo siempre vuelvo al CONADEP y al informe Nunca Más, porque cuando revisamos el universo estadístico de las víctimas, vemos que en su mayoría los afectados eran obreros. O sea que fue un golpe de clase. Fue un golpe de clase. Sí, digamos, no desapareció digamos, gente con plata. Generacionalmente afecta prioritariamente al grupo etario entre los 18 y los 28 años. O sea que fue un golpe de clase y fue un golpe generacional. Y ahora, de esos casos documentados de la CONADEP, el mínimo porcentaje, y esto está en la CONADEP, tenía alguna pertenencia a alguna agrupación guerrillera o a alguna agrupación que había decidido tomar la vía armada para realizar su proyecto político. Y yo siempre vuelvo a estos datos, porque ya lo demostraba el informe de la CONADEP.
Posteriormente, desde el informe de la Pero CADE, una mínima parte. sí, estamos hablando de un porcentaje de un 1 o 2%, 3%. Bueno. O sea, es decir, un mínimo. Esto permitía mostrar, como te decía antes, que fue un golpe de clase, que había una clase obrera organizada y que había un sector juvenil muy organizado también participando activamente en diferentes organizaciones políticas, algunas de ellas guerrilleras. Y yo siempre creo que estos temas hay que debatirlos. Pero hay que situarlos en un contexto de época, en un contexto histórico. Hay que mostrar que existían agrupaciones guerrilleras no solamente en Argentina, sino también en toda Latinoamérica y en el mundo, que había habido experiencias de ejércitos de liberación en otras Era partes otra del planeta. etapa de la humanidad. Exactamente. Era un- otra un etapa del contexto- mundo. Sí, un sí. contexto de época, y hay una producción bibliográfica Ujú. muy amplia que se pueden analizar, que influían y se veían aquí también. Lo que Gonzalo por ahí, más allá de lo por supuesto, considerar muy importante tu aporte y suscribirlo, lo que y no quiero tampoco caer en una posición binaria, porque yo reprocho toda cuestión de decir blanco, negro, bueno, malo. Seguramente, y como lo ha habido militares que han estado en total desacuerdo con lo que estaba sucediendo. De hecho, hubo una organización militar posterior al golpe, posterior a la democracia, que eran militares por la democracia. Sí. El tema es que a veces es llamativo que las personas defiendan criminales, porque, a ver, acá hubo una justicia argentina laureada y totalmente reconocida por todo el mundo, pero por todo el mundo, que a estos criminales los condenó, los puso en el banquillo de los acusados, les dio el debido proceso, o sea, ellos podían defenderse a su vez, tenían sus equipos de abogados, se los condenó y se les dio todas las garantías que da la Constitución, que ellos no daban a los presos que ellos tenían. Es decir, los militares estos no permitían que los presos que ellos tenían tuvieran las mismas garantías constitucionales que ellos terminaron gozando. Yo a mí me gusta insistir con esta definición. Estos hechos, estas circunstancias, estas fechas son siempre útiles para abonar la discusión, para ampliarla, para volverla a refrescar, a rediscutir. Porque en definitiva también podríamos discutir qué tipo de fuerzas armadas queremos en el país, porque tampoco tenemos que tener la posición de que hay que desprestigiar completamente a las fuerzas armadas. Y déjame decirte que Pero para nada. De paso el chivo. Para nada. Escribí otro artículo sobre fuerzas armadas y desarrollo industrial en un libro que se publicó hace 2 años en homenaje a Arturo Jauretche. Y allí yo rastreé a algunos militares como Sabio, como Mosconi, Mosconi primero, Sabio después, que realmente fueron militares estrategas que se dieron Y nacionalistas. y se abocaron al desarrollo industrial Sí, del sí. país, y sin los cuales no se podría haber avanzado incipientemente lo poco o mucho que se avanzó en el desarrollo industrial del país. Rescatar esas fuentes, volver a debatirlas, más hoy en circunstancias en las que lamentablemente tenemos que ver que un submarino argentino desaparece en medio del mar con los tripulantes y no tenemos más noticias. Unas fuerzas armadas que cumplieron un rol histórico en el proceso de desarrollo industrial del país, que lamentablemente terminaron cumpliendo este rol vergonzoso en contra de lo que fue su historia. Porque fueron los grandes militares argentinos los que liberaron a la patria, si vamos más atrás. Por supuesto. Entonces, creo que es un momento oportuno para rediscutir estos temas. Nunca hay que desaprovechar la oportunidad. Lo que Pero es siempre preocupante. tratando de ampliar la perspectiva. Por supuesto, lo que yo también propongo es que veamos esta correspondencia que he detectado, sin ser ningún especialista, pero he detectado que hay una notable correspondencia entre el pensamiento de las personas que dicen vuelvan pronto, reproducen afirmaciones de Videla, condenan acciones de las madres de Plaza de Mayo, y al mismo tiempo, en sus propias mensajerías de sus redes sociales, ponen información como, por ejemplo, a los ladrones hay que pegarles un tiro por la cabeza, hay que ahorrar balas, si fuera posible, o por ejemplo uno que recién pasaba que decía, si usted es pobre no tenga hijos. Hay una correspondencia preocupante. El discurso de la mano dura. Hay un investigador norteamericano que se llama Lakoff, comunicador. Te voy a pasar los textos porque es realmente interesante leerlo, y él dice que
los discursos de la mano dura se contraponen a otros tipos de discursos que piensan en una mirada más proteccionista, en una mirada más que hace hincapié en el contexto social, que toma medidas desde otro marco de sentido. Entonces él habla de los diferentes marcos de sentido que existen en las sociedades. Y él estudia particularmente la sociedad norteamericana y encuentra a grandes rasgos dos marcos de sentido. Él le dice framing, marco de sentido. Framing es el término en inglés. Tenés por un lado el modelo marco de sentido del padre autoritario y por otro lado el modelo marco de sentido del padre protector. Estos dos modelos familiares se extrapolan a la forma de pensar socialmente y encuentran que va a haber algunos que se van a sentir representados con el discurso del padre autoritario y de la mano dura, y va a haber otros que se van a sentir representados más con un discurso más protector que hace hincapié en las desigualdades sociales y en cómo estas desigualdades sociales condicionan determinados acciones, determinada forma de pensar, determinada forma de actuar. Entonces, esto sirve un poco para explicar cómo a veces diferentes puntos en realidad pertenecen a un mismo marco de sentido y se desarrollan en determinados sectores sociales en los cuales en diferentes contextos históricos pueden llegar a ver florecer mejores condiciones para expresar sus propias opiniones cuando a veces las tenían pero no se animaban. Ahora, qué lástima me da, ¿sabes qué? Es una batalla permanente. Es una no cabe ninguna duda, y si hay gente, hay comunicadores, trabajadores que van a estar dispuestos a darla, yo también me ofrezco. ¿Por qué? Porque acá también hablamos, fíjate vos la palabra, yo del discurso de Alfonsín, no sé si te ha pasado antes, pero no sé si has encontrado algún loco que haya destacado solamente la palabra bondad. La palabra bondad en el discurso de Alfonsín cuando recibe el informe de la CONADEP es la que más me impactó, porque él resume en una actitud de vida lo que era en realidad, o parecía y parece, toda una cuestión política. Es decir, acá no estamos hablando solamente de una cuestión de que también habría que hablarla, pero no solamente una cuestión de que si los militares respondían a un programa económico destinado a desindustrializar a la Argentina, que digamos esa es la discusión también que hay, pero claro, está en el contexto político, está en el contexto de la política económica. Alfonsín señala algo que va más allá a mi criterio, sin dejar lo anterior, insisto, que es la bondad en el alma humana. Es decir, vos no podés estar de acuerdo con personas que torturaban. Sí. Es decir, ahí está la cuestión, y creo que ahí me parece que el discurso de Alfonsín hace centro en algo que no sé por qué no se lo ha rescatado como me parece que debería ser rescatado, señalando de que acá es una cuestión del mal. Es decir, estás hablando de defender, cuando vos decís vuelvan pronto, estás hablando de defender a personas que hicieron el mal. Sí, no, las posiciones de Alfonsín son claras, siempre trato de volver y rescatarlo porque me parece una figura que cada vez, cuando más pase el tiempo y más volvemos a lo que dijo, más grande se hace. Más crece, ¿no? Más crece. Mucho más crece. Sí. Bueno, felicitaciones por este libro. Bueno, esto es la historia de un equipo, que estás hablando, y el tema de la arquitectura es un tema no menor. Sepan los televidentes que te lo regalo. Bueno, muchas gracias. Que la invitación también tuvo que ver para que le traiga un libro. Sí, bueno, pero no es cierto. Es un gran lector. No es cierto lo que te dije. Yo le dije a él que me hacía falta un libro para poder acomodar la pantalla de la computadora. No vamos a decir que fue condición de venir acá. No, pero por favor, de ninguna manera, y te lo agradezco muchísimo. Podemos tener diferentes ideas en lo político, quizás, o no, vaya a saber, pero tengo un profundo respeto y admiración hacia tu obra, Gonzalo, porque realmente el aporte y la insistencia que has tenido en reflejar y además sistematizar el pasado, es decir, estudiarlo y ver por qué pasan cosas hoy en relación a lo que nos ha pasado antes, y que realmente me parece que tienen una gran vigencia. ¿Vamos a hablar un poco de política después? Con mucho gusto. Bueno, luego del corte. Que estábamos hablando. No sé si es que esto es política, pero vamos a hablar de política partidaria también. Bueno, con mucho gusto. Bueno, yo, por ejemplo, Me pareció que estábamos hablando también de política partidaria. Hay cosas. Empezamos con Alfonsín. Me dicen por ahí, che, ¿quién va esta noche? Y Gonzalo Pedano. Pero si es un tipo tan progre, ¿cómo puede ser que esté en Unión por Córdoba? Me preguntan por ahí. ¿Te lo puedo preguntar? Pero yo soy peronista. Muy bien, muy bien. El progresismo por ahí tiene una manera particular de entender el peronismo. Claro, muy sectorial, ¿no?
Yo nunca me definí Bueno, como eso progresista. está bien, eso está bien. Eso Sí, está bien. como peronista y puedo fundamentar esa Sí, posición, está muy porque bien. creo que es desde ahí que hay que trabajar. Lo he hecho en algunos Ajá. escritos también y lo sigo haciendo porque creo que es el lugar, o por lo menos la posición que yo entiendo la más correcta. El terreno de donde desarrollas tu batalla también. Así es. Bueno. Muy bien. Luego del corte vamos a profundizar. I see trees of red roses too. I see them blue.